Bueno, mi objetivo en este trabajo fue resaltar algunas características o sucesos sociohistóricos que me parecieron de importancia para entender el trayecto del surgimiento de las políticas pedagógicas educativas en nuestro país. Las posturas de Comenius y de Rousseau en los siglos XVI y XVII, en la que Comenius fue uno de los principales pensadores, filósofos pensadores que pensó, valga la redundancia, en la educación como un método en la que debía organizarse de manera gradual, según la etapa de crecimiento, y debía realizarse de manera simultánea, en la que pueda enseñar todo a todos en el mismo momento, en el que el alumno era como el centro de la situación de enseñanza y el docente era el encargado de acompañar y eh, guiar ese aprendizaje. Rousseau en el siglo XVII plantea una educación naturalista en la que defiende que el hombre ya nace con una bondad que la sociedad corrompe, entonces no cree en la educación, sino que lo ve como algo negativo. Piensa que la forma de aprendizaje valiosa o la valedera del hombre es individual y que va surgiendo en la interacción con la naturaleza y a medida que sus necesidades lo requieran. Rousseau suponía que no era necesaria ninguna interacción y que el niño no podía desarrollar su razón hasta después de los 12 años. Entonces que cualquier intervención iba a ser inútil y que era una manera de corromper la bondad y las capacidades con las que ya uno venía al mundo. El surgimiento de la actividad de enseñanza en Argentina se da en el siglo XIX, cuando surge la escuela normal creada por Domingo Faustino Sarmiento, en un contexto en el que Argentina se encontraba en la conformación de una nueva forma de gobierno, la conformación del Estado Nacional, y se buscaba formar ciudadanos que se destaquen por una misma identidad. Ahí es donde la situación de enseñanza que conocemos como tradicionalismo o escuela tradicional buscaba homogeneizar a la población mediante un sistema educativo riguroso y que se daba en una interacción en realidad unidireccional entre el docente y el alumno, en el que el docente era el encargado de transmitir el saber de manera indiscutida, era la autoridad máxima por poseer ese saber, y lo hacía de forma repetitiva o memorística, sin importar la situación del alumno o las capacidades o las distinciones entre ellos, solo transmitir ese saber y que el alumno lo absorba como si fuera una página en blanco que llenar. A fines del siglo XIX, principios del siglo XX, surge un movimiento para contraponer a la propuesta de la escuela tradicional, que se reconoció como escuela nueva o movimiento modernista, que tenía otras características. Retoma las ideas de Comenius y Rousseau como precursores de este nuevo movimiento y resalta otra modalidad de trabajo y otras preocupaciones a la hora de la enseñanza. Así como la escuela tradicional buscaba enseñar de manera repetitiva o memorística, en la que el alumno no tenga la posibilidad de cuestionar, el surgimiento moderno con la escuela nueva pretende que el aprendizaje se base de las experiencias y de la interacción que el alumno tenga con el medio. El alumno pasó a ocupar el lugar central en esta disposición de organización educativa, y si bien hay ciertos contenidos o saberes establecidos que deben ser adquiridos o deben ser enseñados, la manera en la que se transmiten a los alumnos se diferencia porque se basa en las experiencias y en la interacción que el alumno pueda tener con ese saber, cuestionándolo, observándolo, experimentando y apropiándose de esos conceptos a medida que su razón y entendimiento se lo permita,
con la guía y acompañamiento del docente, pero no como un transmisor de contenidos y de una autoridad, sino como un guía y acompañante.